Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este a este segundo espacio abierto de esta tercera semana de lo que es este módulo número 2. Tenemos como tal que dentro de este espacio, bueno, como ustedes recordarán, es una participación para todos y todas los que y las que quieran unirse a este espacio para poder participar. Dentro de esto, les recuerdo una vez más que su grupo es M2C1G58-052. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual a lo largo de lo que es este módulo. Ya estamos en esta semana número 3, que comenzó desde el pasado lunes 22 de enero y vamos a finalizar el próximo domingo 28 de enero, es decir, ya en unos cuantos días. Por lo cual es importante que cada uno y cada una de ustedes pueda finalizar sus actividades integradoras en tiempo y forma para que ya comiencen con la cuarta semana el día lunes y no tengan ninguna actividad pendiente a evaluar. Entonces, por acá avanzo a la siguiente diapositiva. Tenemos secuencia de trabajo que es bienvenida, objetivo, revisión de contenidos y dudas y comentarios que puedan surgir desde las dudas que ustedes puedan tener. Aquí vamos a tener también revisión de contenidos porque como tal la revisión de actividades ya la llevamos a cabo el día miércoles, pero si alguna o alguno de ustedes ingresa al espacio y tiene alguna duda, por supuesto que también se resuelve. Es cuestión de que ustedes puedan ingresar y puedan expresar su duda. Sin embargo, en este momento no hay alguna persona en tiempo real. Entonces, con base a que vamos avanzando con cada uno de los recursos, también voy a ir puntualizando qué es lo que puede ser útil para que ustedes finalicen sus actividades en tiempo y forma. También para que despejen sus dudas, porque de repente parece que son dudas muy chiquitas, pero estas dudas nos retrasan con los trabajos que tenemos que entregar. Entonces, vamos a avanzar. Ok, déjenme avanzar a la siguiente diapositiva. Un momentito. Ok, el objetivo de cada espacio abierto es que ustedes puedan ingresar, que dentro de sus dudas, de que hayan revisado, por supuesto, los recursos, de que hayan revisado las actividades, puedan expresar como tal justamente qué es lo que les genera duda de estas mismas actividades y dentro de ello se vayan resolviendo, repito. ¿Para qué? Para que de repente, si es algo con respecto a algo que puede parecer muy sencillo con una portada, por ejemplo, oiga, y si no me pide una portada, ¿tengo que agregarla? Entonces puede ser que sí, que justamente se resuelva esa duda y les mencione, sí, porque dentro de este espacio se pide la portada con este dato y este otro, y que entonces se pueda solucionar y ya entonces si lo único que tenían pendiente era si incluir o no portada, entonces, al resolverse, ya ustedes únicamente finalicen su portada y la envíen. O por otro lado, que si la duda que tienen como tal es, por ejemplo, algo con respecto a las referencias y lo único que les falta de su actividad es cómo agregar las referencias, entonces finalmente, al haber solucionado esta cuestión de las referencias, ya ustedes podrán enviar su actividad sin que esto esté limitando que puedan enviarla, es decir, que esté por ahí como poniendo en pausa el envío de su actividad integradora. Así que es justamente para lo que está generado este espacio, para que ustedes puedan ingresar, que aunque sea una duda de repente que parezca súper pequeña, la puedan como tal solucionar y listo, que sea enviada, pero que de esta manera solucionemos lo más pronto posible, repito, para que no tengamos contratiempos en este tipo de envíos. Ahora, vamos a como tal también avanzar. A ver, denme un momento. Las reglas de comunicación virtual que se colocan aquí en cada espacio. Ustedes ya las pudieron aplicar en lo que respecta a sus actividades
dentro de lo que fue el módulo propedéutico. Desde este módulo es que se les están brindando para que ustedes vayan conociéndolas, se familiaricen y no sea difícil poder ocuparlas en sus actividades. Entonces, ya es algo con lo que están familiarizados, ya las conocen. La cuestión acá es que dentro de estos espacios podamos utilizarlas de tal manera que cada uno y cada una de ustedes tenga oportunidad de participar en estos espacios, pero que no nos vayamos a interrumpir. Es decir, que si alguien como tal quiere participar, puede hacerlo. Pero, por supuesto, vamos a respetar estas reglas, vamos a poner también un orden y como mencionaba, en este momento no hay una persona en tiempo real, entonces no hay como que alguien vaya a interrumpir, por ejemplo. Pero si hay alguien, o hubiera alguien que pudiera ingresar al espacio abierto, entonces se aplican con mejor manera estas reglas porque nos ayudan a mantener un orden. En cada uno de los espacios, lo que yo les he comentado es que para poder participar, ustedes deben levantar la manita. La manita como tal no es que ustedes le enciendan su cámara y que levanten su mano, sino más bien que utilicen la herramienta que se llama la manita. Esta herramienta nos permite llevar un orden, porque cuando ustedes levantan la manita, les aparece un número a un lado de su nombre. Entonces, como les aparece justo ese número, es que se puede llevar ese orden, es decir, si Juanito levantó primero la mano, le va a aparecer un uno. Entonces, cuando llegue el momento de que yo haga alguna pregunta y Juanito quiere participar, Juanito va a levantar la mano y si Ana la levanta después, entonces voy a mencionar, ok, Juanito, entonces, ¿qué es lo que quieres mencionar? ¿Cuál es tu duda o cuál es tu respuesta? Entonces ya Juanito puede participar, pero Ana va a tener que esperar a que Juan termine de participar. Porque si Ana participa antes de que termine Juan, entonces no va a permitir que su compañero como tal pueda expresar su respuesta o su pregunta y esto va a dificultar la comunicación. Entonces, es por ello que estas reglas son las que podemos utilizar a lo largo de este espacio. Ahora denme un momentito, por favor. Ok, entonces les comentaba que estas reglas de comunicación son las que vamos a estar utilizando. Avanzo una vez más. Estos son los contenidos de lo que les presenté desde la primera sesión, de hecho. Perdón, tomé un poco de agua. Ok. Entonces, cuando hablamos acerca de esta tablita de los contenidos, justamente nos presenta que dentro de lo que es esta semana tenemos algunos contenidos que van relacionados con lo que respecta a incluso la unidad número 2. Entonces, ¿cómo podemos saber que justamente son estos contenidos? Porque, bueno, dentro de la unidad número 2 vimos distintos temas que permitieron que como tal
pudiéramos ver distintas herramientas y que dentro de ello, entonces, pudiéramos avanzar con nuestras actividades. Así que, Mayra, bienvenida a este espacio. Por favor, recuérdanos o de repente de lo que tú puedas recordar, ¿qué fue lo que pudiste aprender durante la semana número 2? Buenas tardes. Lo que es ay, se me fue. Un resumen. Bueno, recordar lo que es un resumen. Y las estrategias de lectura, algunos marcadores textuales. Eso sería lo de lo que me acuerdo. Gracias, Mayra. Ok, entonces cuando llegamos hasta esta tercera semana, justamente al revisar la actividad integradora número 5, de hecho nos podemos percatar de que lo que vamos a realizar en esa actividad está muy relacionado con las lecturas que vimos dentro de la semana número 2, particularmente con las lecturas del tipo literario. Entonces vamos a retomarlas para realizar nuestras actividades y es así como vamos avanzando. Les recuerdo una vez más que esta tercera semana contiene ya lo que es la última unidad, es decir, como tal, ya para la siguiente semana, que es la última de este módulo, no vamos a tener una unidad como tal, sino más bien que vamos a integrar las actividades integradoras, perdón, vamos a integrar sí, justamente el contenido de lo que vimos en las actividades integradoras a través de los distintos temas de unidad 1, unidad 2, unidad 3, para poder justamente llevar a cabo las actividades de lo que es la cuarta y última semana, porque ya vamos cerrando módulo y entonces es momento de que vayamos retomando justamente estos conocimientos para poder aplicarlos. Así que vamos a avanzar una vez más. El propósito como tal de esta tercera unidad es que cada uno y que cada una de ustedes pueda producir reseñas y relatos coherentes, pero todo esto se va a cohesionar desde una lectura analítica, es decir, al momento en el que llevamos a cabo nuestra lectura, no se trata únicamente de leer y ya. Es decir, si de repente alguien menciona así como que, ay, acabo de leer un párrafo y la verdad es que no le entendí nada, pero continué con el siguiente, no va a ser como tal una lectura crítica, porque una lectura crítica como tal nos va a permitir analizar lo que estamos leyendo, nos va a permitir identificar distintos elementos y comprender como tal la lectura que estamos llevando a cabo, a diferencia de que si no es analítica y únicamente digamos que estamos leyendo por leer. Así que todo conlleva como tal su punto de partida. Aquí dentro de esta diapositiva les coloqué, como podrán observar, unidad 2 y unidad número 3. Ustedes, Laura, Mayra, Laura, por cierto, bienvenida. ¿Cómo encuentran relación entre lo que es la unidad número 3 y la unidad número 2? Sí, Mayra, te escuchamos. En ambas tenemos que leer, analizar y escribir en diferente contexto, bueno, diferentes situaciones. Una que es el relato y la otra era resumir, bueno, sí, resumir un texto. Ok, pero ¿cómo está relacionada la unidad 3 con la unidad número 2? Oh, ya.
No, no, no. En que en ambas tenemos que, bueno, considero que en ambas tenemos que leer y analizar. Gracias. Ok, vamos a relacionar estas unidades porque como podrán recordarlo, o espero que sí lo hagan, durante la unidad número 2 vimos el texto y las partes que lo componen. Es decir, independientemente de qué tipo de texto, Mayra, ¿quieres agregar algo? Tienes la manita levantada. No, olvide bajarla. Gracias. Entonces, cuando visualizamos que un texto tiene distintas partes, nos vamos a encontrar con que vamos a tener, por ejemplo, la introducción, vamos a tener el desarrollo, vamos a tener el cierre o el final. Entonces, una vez que tenemos esto como tal, nos vamos a encontrar con que al llevar a cabo un relato y una reseña, que es lo que tenemos dentro de esta unidad, vamos justamente a retomar esas partes del texto para poder elaborar tanto nuestro relato como nuestra reseña. Así que vamos a avanzar de esta manera. Ahora, algo que también va a pasar es que continuamos utilizando los TIC, es decir, tecnologías de la información y la comunicación. Y que además, para elaborar un resumen, que fue la herramienta principal que aprendimos en la segunda semana, se puede utilizar como tal para que podamos elaborar tanto un relato como una reseña. Entonces, se empieza con saber las partes de un texto, después pasamos a analizarla a través de la lectura, después podríamos elaborar un resumen y ya entonces podemos realizar un relato o una reseña porque justamente van derivados desde un resumen que puede ser una herramienta de apoyo para no volver a leer toda la lectura, o bien puede ser una lluvia de ideas o a lo mejor algún tipo de esquema. Eso ya va a depender de cada quien. Pero también nos vamos a encontrar con que lo que ocurre es que vamos a utilizarlos en distintos contextos de nuestra vida. Es decir, no va a ser únicamente dentro del contexto académico, también puede ser aplicado dentro de lo que es nuestro contexto laboral, nuestro contexto familiar, entre otros. Así que es lo que vamos a tener bien presente. Ahora avanzo. Llegamos a la cuestión del relato. Es el primer tema que tenemos dentro de esta unidad, el relato como tal. Vamos a encontrarnos con que tiene distintos pasos para elaborarlo. Primero vamos a elegir un tema. Ok, entonces ustedes consideren que para elaborar su relato dentro de su actividad integradora no tuvieron como tal la oportunidad de elegir un tema de manera libre. Si hubiera sido de manera libre, ¿qué tema hubieran elegido ustedes para elaborar un relato? ¿Qué tema les hubiera gustado retomar para elaborar su relato? ¿Mayra? Habría sido la historia de cómo conocí a mi esposo o el nacimiento de alguno de mis hijos. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Laura, cuál retomarías? Laura, tienes encendido tu micrófono, pero no se escucha nada. ¿No? Bueno, ok, entonces, un tema justamente puede ser algo que recuerden dentro de su vida personal. Por ejemplo, el relato también lo pusieron en práctica en su actividad integradora número 2 de la semana 1, en la cual ustedes pudieron narrar
por ejemplo, partes o de su historia de vida. Entonces, dentro de esto, nos vamos a encontrar con que sí, sí podemos retomar todos esos elementos para poder llevarlos a cabo dentro de nuestros relatos. Ahora, este tema podría ser de opción libre, aquí ya dependiendo de cada uno de sus intereses, pero después vamos a pasar hacia el narrador. ¿Qué narrador consideran ustedes que se les facilita más y por qué? Mayra, te escuchamos. Sí, el de tercera persona, el de narrar algo que sucedió a alguien, Ok, pero ¿por qué? porque a veces hablar en público me pone nerviosa, siento que sentiría menos presión de esa manera. ¿Hablar en tercera persona? Ah, sí, porque me concentraría como a solo recordar lo que me platicaron y no, pues no sé, sería no, a veces es más fácil para mí eso a que si yo estoy exponiendo mis ideas en el momento, porque a veces nos hacemos, tenemos ideas adelantadas a lo que estamos diciendo. Gracias por tu participación. Ok, algo que también nos vamos a encontrar es que una vez que ya pudimos elegir un tema, ya elegimos un narrador, vamos a pasar a delimitar a los personajes. Por ejemplo, Mayra, tú comentabas que podrías hablar acerca del nacimiento de tus hijos o quizá de cómo conociste a tu esposo. ¿Cuáles serían los personajes en esas narraciones? El de mi hijo, a ver, eh, sería mamá, hijo y precisamente esposo o papá. Narrar la historia sería el, el día 28 de enero nace el hijo de, vamos a inventarnos nombres, de Ana. Ok. Te paro tantito. Aquí recuerda, por ejemplo, que dependiendo en dónde nació, también podrías agregar otros personajes como el médico o quizá una doctora o a lo mejor una enfermera o tu familia que te pudo acompañar en ese día, porque dentro de toda esta narración no solamente existen ustedes tres para que pasen las cosas. En este caso también tendría que ser si alguien te presentó a tu esposo, por ejemplo, sí podría ser así, o si alguien te ayudó cuando fuiste al hospital. Entonces, también ten en cuenta que esos personajes que podrían participar en ese espacio también deberían aparecer en un relato y se delimitan mencionando sus características y también mencionando cómo es que es su comportamiento, es decir, como algunos rasgos de sus personalidades o algo por eso. Ok, entonces al introducirlos a nuestro relato es presentar primero los participantes y después ya empezar como a narrar. No, me refiero a que estos personajes tú los vas incluyendo a lo largo de la historia, pero que tengas en cuenta justamente que son más personajes de los que mencionabas tú que participan en la historia. La historia siempre se comienza por el inicio, es decir, una introducción. Ya dentro de lo que va avanzando la introducción y el cuerpo, ya se van presentando los personajes. Y por último, por supuesto, tenemos el cierre. Ya, ok, gracias.
Ok, aún tienes la manita levantada. ¿Quieres agregar algo más? Ajá. Entonces, una vez que ya tenemos un tema, ya seleccionamos narrador, ya delimitamos personajes, vamos a plantear un cambio. Dentro de esto vamos a tener una introducción, un desarrollo y un cambio final. Aquí nos vamos a encontrar con cómo es que va avanzando nuestro relato. Es decir, ya lo comencé, conforme fui avanzando, fui mencionando los personajes que pudieran ser parte de nuestro relato y también se lleva a cabo un final, por supuesto. Pero dentro de este vamos a ir incluyendo pistas que cuando nuestro autor o autora llegue al final, entonces vamos como tal a poder comprender cómo es que se llegó hasta ese final. Por ejemplo, si cuando, Laura, estás habilitando tu micrófono y se escucha ruido, ¿lo puedes mantener apagado, por favor? Recuerda que únicamente lo encendemos si levantamos la manita para poder participar. Gracias. Ok, entonces, tenemos ya como tal esto y les mencionaba que las pistas las podemos ir dando a lo largo del relato para que cuando lleguemos al cierre o conocido también como final, entonces el lector o la lectora ya haya tenido pistas que lo lleven a pensar a ese final de manera anticipada. Por ejemplo, un día, hace bastante tiempo, me desperté por el sonido de mi alarma. Me asomé hacia la sala para preguntar si ya íbamos a desayunar, pero no encontré ni a mi mamá ni a mi hermana. Y se me hizo extraño, porque cuando van a salir, suelen avisarme o me mandan un mensaje al celular. Y fui a revisar el celular por si acaso ahí tenía algún mensaje, pero tampoco había ninguno. Entonces decidí salir para ver si estaban en el patio. En el patio tampoco estaban y una cosa que también se me hizo curioso fue que todo alrededor estuviera súper silencioso y la calle en la que vivo, en día sábado, casi siempre tiene muchísima música encendida por alguna u otra razón. Así que decidí salir y asomarme a la calle y me di cuenta que, uno, no transitaban autos por la carretera, ya que mi casa da una vista hacia la carretera, y dos, no veía a nadie. Entonces avancé y en algún momento sentí que algo estaba raro con lo que veía y me percaté de que el cielo era de color verde. Yo avancé para ver si encontraba otra persona y podía preguntarle si estaba viendo lo mismo que yo, porque a lo mejor era cuestión mía, no había dormido bien o algo estaba pasando y yo no sabía. Pero no encontré a nadie. Volví a avanzar otra calle que yo sabía que era más concurrida y tampoco encontraba a nadie. Cuando de repente escuché unas pisadas detrás de mí. Volteé y me di cuenta que era un perrito. Así que se me pasó el susto porque la verdad es que sí sentí que me estaban siguiendo. Entonces el perrito me dijo, ¿tú estás viendo lo mismo que yo? Por supuesto que yo me exalté, me volteé e intenté correr lo más rápido posible, pero mis pies no me permitían correr y en lugar de eso me tropecé y desperté. Dentro de este relato, ¿qué les hace pensar a lo largo de lo que les relaté que era un sueño? ¿Cuáles son los elementos que al ir escuchando se quedaron así como de, ¿será eso que está diciendo real o algo más estaba pasando? Mayra, El que al salir a la calle no había nadie más. ¿ok? Después, el cielo verde. Ujú, Mm, ok, ahí van los elementos. Gracias, Mayra. Laura, ¿cuáles encuentras tú? Otra vez tienes encendido tu micrófono, pero no se escucha. ¿No? Ok, bueno. Otro elemento, además de que no había nadie, que el cielo como tal estaba verde y eso no es normal, a excepción de hace como un año que me parece que el cielo en alguna parte del mundo se puso de color verde, pero fue una cuestión de químicos que había por ahí y no es normal.
el cielo por distintos factores, cuando lo vemos parece color azul, entonces no sería normal verlo verde. Otro elemento es que un perro habló. Otro elemento es que no podía correr aunque lo intentara. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de hecho de los sueños más comunes es que una persona intenta correr y no puede correr por más que lo intente. Es como que va haciéndolo de manera más lenta. Entonces, sí son elementos o son pistas que permiten que el escucha, en este caso ustedes dos, que fueron quienes me estaban escuchando, empiecen a hacerse una idea que lo que yo comentaba no era real, sino más bien que era un sueño. Entonces, aquí tenemos ya estas pistas. ¿Cuáles serían los personajes dentro de este relato que les acabo de mencionar? ¿Sí, Mayra? En en primera persona, usted. Segundo sería al vecino que le preguntó que si se solo encontró una persona. El otro personaje sería el perro. Mm, Son los que recuerdo. No recuerdo haber mencionado preguntarle a un vecino. Mencioné que busqué ¿No? uno, pero tampoco encontré. Entonces, sí puede ser el vecino, pero no pregunté. Otro que menciono es mi mamá y otro que menciono es mi hermano. Ah, Entonces, ahí ya van 5 personajes. ah, bueno. Ahora, ya definimos eso. ¿Qué tipo de narración utilicé? ¿Fue en, Mayra. fue en primera persona? Ujú, correcto, porque lo narré desde cómo lo viví yo. Entonces, ahí queda un relato en primera persona. Con una cosita que puede ser tan común como un sueño, podemos llevar a cabo un relato. Entonces, es así como vamos avanzando. Por supuesto que al finalizar nuestro relato en la cuestión escrita, lo que tenemos que hacer es revisar la ortografía para asegurarnos que lo que estamos expresando lo estamos expresando de la manera correcta. Ahora, ¿qué se puede comentar? Vamos a encontrarnos con que el comentario es otra herramienta más que podemos utilizar, pero antes de avanzar con lo que es este comentario, cuéntenme, ¿queda alguna duda? Sí, Mayra. Justamente ahí en los comentarios. ¿Es marcarlos dentro del mismo texto que tenemos o es extraerlo y sacarlo, ponerlo, bueno, volverlo a plasmar y hacerle ahí el comentario? No, dentro de la actividad integradora, el comentario se va a utilizar justamente con la herramienta de comentario y para realizar un comentario tenemos que seleccionarlo dentro del texto que ya está escrito. Entonces no se tiene que copiar nada, únicamente hay que seleccionarlo porque es otra herramienta a utilizar dentro del procesador de textos. Ok, gracias. Pues nada. Ok, y el comentario como tal es una herramienta que se puede utilizar. ¿De qué manera? Los comentarios nos ayudan y nos guían también para que podamos como tal expresar a través de estos la reflexión y valoración de aquello que estamos leyendo. Pero todo lo que estemos leyendo y que estemos colocando como comentario, como tal, se tiene que llevar a cabo como un análisis, es decir, lo que nosotros podamos comentar tiene que ser bien analizado y tiene que ser bien sustentado. Algo más que vamos a tener en cuenta es que para realizar este comentario vamos a tener distintos pasos para completarlo. El primero es que nos aproximemos al texto. Aproximarnos al texto implica que podamos leerlo como tal y que dentro de esta lectura haya una comprensión de lo que estamos leyendo. Es decir, que no sea únicamente, repito, leer por leer, sino más bien que como tal quede bien comprendido lo que estamos leyendo. Lo segundo que vamos a tener es que planifiquemos nuestro comentario, es decir, conforme vamos leyendo podemos hacernos una idea de qué es lo que podemos comentar, pero antes de comentarlo lo estamos planeando dentro de nuestra mente y ya al momento de colocarlo vamos a estar llevando a cabo esta redacción en el paso número 3. Y por último, vamos a revisar nuestro comentario para saber si lo estamos haciendo de manera correcta.
y ambos componentes nos van a ayudar a realizar una reseña como tal. Ahora, tenemos por último justamente el tema de la reseña. Tenemos distintos elementos estructurales. ¿Ya llevaron ustedes a cabo su actividad integradora número 6? Sí, Mayra, te escucho. Estoy en eso y también tengo una duda en esa actividad. Es en respecto a la tabla, al último, dice, enlista bueno, el último, precisamente el recuadro de la tabla dice, ¿qué aciertos consideras que tuvo el autor en su texto? Enlista los que consideres necesarios y redacta una justificación de cada uno. ¿Es ahí dentro de la misma tabla o se puede todavía hacer más abajo? Se tiene que completar la tabla porque es justamente parte del trabajo la edición de una tabla en un procesador de textos. Entonces, es dentro de la tabla. Ok, bueno, gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda respecto a esta actividad integradora? ¿Ninguna? Ok, bueno, entonces ahora sí, avanzamos ya con este último tema, que es el de la reseña. Este tema va relacionada con nuestra actividad integradora número 6, que justamente se titula de la misma manera, la reseña. Dentro de esta actividad integradora, vamos a encontrarnos con que particularmente vamos a elaborar una reseña comparativa, pero para aquellos y aquellas que aún están por comenzarla o que ya han avanzado pero aún no la finalizan, es importante que quede claro a qué nos referimos con una reseña. Dentro de una reseña vamos a tener distintos elementos que componen su estructura. La primera de ellas es una referencia bibliográfica. Como ustedes lo recordarán, en caso de que ya hayan revisado la actividad integradora número 6, dentro del primer paso pide que para la introducción sea establecida la referencia de dónde se obtuvo la información. Entonces hay que aprender a realizarla recordando que tenemos el manual dentro de lo que es prepa en línea. ¿Qué más va a ocurrir? Tenemos dentro de ese espacio que el comentario y el resumen van a aportar como una herramienta, porque una vez que ya tenemos comentarios y resúmenes de la lectura que ya pudimos comprender, entonces podemos retomarlos, desarrollarlos y llevar a cabo nuestra reseña como tal, ya sea una reseña un poco corta o una reseña un poco larga. Otro paso que vamos a hacer es que podamos evaluar e identificar al reseñador, es decir, como tal, primero vamos a realizar una evaluación, es decir, vamos a dar un criterio o vamos a evaluar estos distintos elementos a través de distintos criterios para darles como tal una numeración, porque recuerden que cuando es como tal una crítica o más bien una reseña crítica, se tiene que tener un juicio valorativo, es decir, si, por ejemplo, se tiene del 1 al 10, le podemos asignar un 8, a lo mejor, a una película, quizá. Pero dentro de ese 8 tenemos que sustentar por qué un 8 y no un 10, por ejemplo, o por qué un 8 y no un 2. Entonces,
Vamos a utilizar esta evaluación, pero siempre y cuando sea justificada. Y por último, vamos a identificarnos como reseñadores. Dentro de sus reseñas de la actividad integradora número 5, los autores principales de esa reseña como tal son ustedes. Y es súper importante que se coloquen sus datos de identificación porque ustedes están brindando créditos a ustedes mismos. Es decir, están mencionando, sí, yo hice esta reseña, es mía. Ahora, tenemos distintos tipos de reseña. Aquí con base a las que se presentan en la diapositiva, ¿alguien recuerda algún tipo de reseña y cuáles son sus características? Sí, Mayra, te escuchamos. ¿Serían las escolares? ¿Cómo? Una serían las de divulgación científica. ¿Reseña? Ujú. Ok, ¿cómo es esa reseña? Pues sería, bueno, analizando, o más bien, este, dando su comentario a algo, a algún estudio que se haya realizado, si fue bien elaborado, si cumple a lo mejor el cometido de, sería de analizar algún producto, por ejemplo, la Profeco. Ok, gracias, Mayra. Laura, te escuchamos. Tienes encendido tu micrófono, pero no logro escucharte. No, aún tienes encendido tu micrófono y veo en tu cámara, pero no escucho. No, ok. Bueno, entonces, vamos a revisar de manera breve lo que son estos tipos de reseña. Vamos a encontrarnos con que hay dos principales. La primera es la descriptiva y la segunda es la crítica. La descriptiva como tal únicamente nos va a permitir, como dice su nombre, describir. Describir que algo. Puede ser, por ejemplo, la descripción de alguna comida que justamente comimos. O puede ser una crítica. La crítica va a tener una principal diferencia en la cual tenemos como tal que hay un juicio valorativo. El juicio valorativo se basa en que tenemos como tal una posición acerca de algo. Por ejemplo, si es una película, quizá dentro de este posicionamiento nos vamos a encontrar con que una persona puede decir que a esa comida, si se le puede evaluar, en lugar de 5 estrellas, se le van a dar 2. Pero no puede decir que la comida no le gustó y que por eso le pone 2 estrellas, sino más bien que va a mencionar por qué. Si estaba muy salada,
si la carne la había pedido quizá me parece que hay términos de cocción, a lo mejor había pedido un término y le dieron otro, a lo mejor se tardaron muchísimo en poder atenderles, quizá que también había pedido que la comida como tal no llevara cierto ingrediente y que hasta le pusieron más. Entonces va como tal a sustentar por qué está dando esa valoración. O si, por ejemplo, hablamos acerca de un hospedaje que tuvo la persona y ya ven que se puede colocar como tal una evaluación del lugar al que asistieron, entonces también se puede colocar por qué están dándole esa valoración. Ah, no, pues que me hospedé en tal lugar el tal día, pero me dijeron que dentro del baño había agua caliente y no había agua caliente, quizá las sábanas estaban sucias, los huéspedes anteriores habían dejado basura en el bote de basura y no la sacaron, o no llevaron a cabo el aseo, o quizá decía ahí que tenía televisión por cable y la tele no servía, o lo contrario, que justamente le coloqué en 5 estrellas al hospedaje porque cumplía con todo lo que se les pedía y más. Entonces, se va a sustentar dentro de esta crítica porque justamente estamos colocando un juicio valorativo, pero lo estamos sustentando. ¿Ok? Entonces, algo más que vamos a encontrarnos es que dentro de la crítica vamos a encontrarnos con que hay informativa, comparativa, motivadora o confirmativa. La primera es que puede ser informativa porque va a estar informando acerca de algo. Pásense mucho en sus nombres para poder saber como tal de qué es de lo que está hablando como tal. El siguiente es la comparativa, que es justamente la que ustedes llevan a cabo en su actividad integradora número 6. Comparativa, ¿por qué? Porque están comparando dos elementos. En el caso de ustedes, están comparando dos lecturas y están comparando los elementos principales de esta lectura. El siguiente es la motivadora. La motivadora como tal, justo como su nombre lo dice, va a motivar o va a impulsar a que una persona quiera leer como tal aquello que le están mostrando. Es decir, si ustedes, por ejemplo, leyeron El Principito y hacen una reseña acerca del Principito, esa reseña va a generar que la persona que esté leyendo la crítica que ustedes hicieron, digan así como que, ay, sí, me dan muchísimas ganas de leer El Principito, ahora lo voy a leer. Entonces, la motivadora permite que el autor o el reseñador de esta reseña impulse a sus lectores a cometer, por ejemplo, lo que sería la lectura de este libro, o a lo mejor visitar algún lugar, o a lo mejor volar por cierta aerolínea, o tomar cierta línea de autobuses, o quizá asistir a algún museo. Entonces va a motivar e incentivar a que las demás personas justamente asistan a un sitio, que es el que se pudiera estar recomendando a través de una reseña motivadora. Y la confirmativa va a ser la siguiente. Si, por ejemplo, Laura elabora una reseña en donde menciona que El Principito, tomándolo otra vez como ejemplo, es un libro que tiene una puntuación de 9 de 10 o 10 de 10, quizá por tal y tal razón, y se recomienda mucho leerlo porque los personajes, porque la trama, porque el tiempo, por las enseñanzas, por los conocimientos, etcétera, que vale mucho la pena leerlo, pero nuevamente lo está sustentando. Y Mayra puede hacer una reseña confirmativa en la cual justamente diga, en efecto, la reseñadora Laura sí menciona estos elementos del Principito y tiene razón por tal razón. Entonces va a confirmar lo que Laura está incentivando a través de su reseña. Así que de esta manera se van a elaborar. Y por supuesto, si es que tenemos dudas acerca de cómo seguir elaborando lo que es nuestra reseña, podemos ingresar al recurso que nos ofrece la plataforma, que es el de pasos para elaborar una reseña. Ahora, ¿queda alguna duda con respecto a lo que es los contenidos de esta semana de la unidad número 3? Mayra. Sí, gracias. Entonces, al emitir nuestra reseña, sea descriptiva o crítica, debe determinar en alguna de las
siguientes que sea motivadora o confirmativa. A ver, no. Recuerda, la So, reseña que ustedes están elaborando es comparativa y ya se los pide como tal. De sí, hecho, ahí dentro de las instrucciones les dice, elabora una reseña comparativa. Entonces, estos tipos que les presento solamente es para que recuerden que hay más tipos de reseña, porque quizá no han revisado los recursos. Pero la que ustedes están elaborando y que les está pidiendo la plataforma es únicamente la actividad de la reseña comparativa y por eso están comparando las dos dos, artículos diferentes. sí. Por eso en esta no se selecciona una como una actividad diferente, es que decía, selecciona solo una lectura. No, en esta tienen que leer las dos y comparar sus distintos elementos, por eso es comparativa. Oh, ya, ya, ya. Gracias. Por nada. Ok, entonces, ¿alguna otra duda? ¿Ninguna? Ok. Les presento de manera breve lo que son las actividades integradoras y las demás actividades a entregar, perdón, dentro de lo que es esta semana. Ok, me indican cuando puedan ver la pantalla, por favor. Sí, ya se ve. Gracias. Ok, tenemos entonces con que las actividades a entregar son 8 prácticamente, bueno, 7. La primera es su actividad integradora dentro de la actividad integradora número 5, que es el relato. A ver, denme un momentito, por favor. Ok, les comentaba que dentro de esto nos encontramos con dos actividades integradoras. La actividad integradora número 5, que es la actividad del relato, en la cual ustedes van a llevar justamente a cabo un relato basada en dos lecturas. Recuerden, por favor, que para entregarla se les sugiere que vayan revisando paso por paso el apartado de cómo lo realizaré, porque justamente les indica paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4, número 5, número 6 y finalmente el 7. Y para saber cómo es que están integrando los elementos de su archivo como tal, recuerden que en el cómo se evaluará nos incluye una rúbrica y esta rúbrica tiene distintos aspectos que justamente se toman en cuenta para llevar a cabo su calificación y su retroalimentación de su actividad. La actividad integradora número 6 es la que se mencionaba que tiene que ver con la reseña, que justamente tiene que ver con la elaboración de una reseña. Y nuevamente, procuren ir a cómo lo realizaré porque aquí también vienen los pasos. Paso número 1, leer las dos lecturas. Paso número 2, elaborar este cuadro comparativo. Y paso número 3, elaborar su reseña. Y aquí indica cuáles son los elementos que debe incluir como tal. Y dentro de esta recuerden que no se va a hacer ningún audio, no se va a hacer ningún video. Donde sí se va a hacer dentro de la anterior, que es esta. Aquí sí se va a elaborar como tal un audio y por eso hay que distinguir cómo es que nos sentimos elaborando un relato escrito y un relato oral. ¿Y cómo se evaluará? Bueno, nuevamente tenemos como tal la rúbrica que podemos visualizar para que de esta manera sepamos cuáles son los aspectos que nos podrían faltar dentro de nuestra actividad. Tenemos dos actividades, son estos dos cuestionarios, actividad formativa 5, actividad formativa 6, y ambos tienen que enviarse antes de medianoche del domingo. Su actividad socioemocional se les sugiere que ingresen con su tutora a su espacio los días jueves, pero si ustedes no ingresaron, también tiene la grabación dentro de lo que es el foro de novedades. Ya ahí sería cuestión de que cada uno y cada una de ustedes pueda ingresar al espacio para revisar la grabación.
Y por último, recuerden que tenemos estas 2 encuestas, en las cuales vamos a contestar como tal estas dos, una sobre opinar sobre su asesor virtual, en este caso yo. Recuerden que ninguna de las dos les va a subir calificación ni se las va a bajar tampoco. Es únicamente para que se retomen las áreas de oportunidad que ustedes puedan señalar y se trabajen en ellas, ¿vale? Y listo, sería todo lo que hay que elaborar a lo largo de este espacio. Ahora voy a dejar de compartir y comparto por último lo que es nuestra presentación para que ya vayamos cerrando. ¿Alguna duda? ¿Sí, Mayra? Sí, solo para el socioemocional. Lo único que se envía es el cuestionario. Cuando se termina, la actividad ya es personal, ¿verdad? Ujú. Ok, gracias. Por nada. Ok, recuerden entonces que el día miércoles, que fue el anterior espacio abierto, se cerró lo que es la extensión de tiempo. En caso de que ustedes tuvieran una problemática que pueda justificarse, tienen hasta el siguiente miércoles, que sería miércoles 31, me parece. Ajá, miércoles 31 de enero para que puedan enviar su mensaje y se les habilite el espacio para entregar alguna actividad integradora de la semana número 3. ¿Ok? Entonces, si llegara a ocurrir eso, envían un mensaje a través de la plataforma para que se les pueda habilitar el espacio o lo pueden enviar a través del correo electrónico. Y recuerden revisar la rúbrica de cada una de sus actividades para que podamos ir ya finalizando. Les invito también a participar en el foro Aprendiendo. Se los voy a recordar aquí. Recuerden que esta semana tiene que ver con los temas dentro de la unidad número 3, que son justamente la de el relato y lo que es la reseña. ¿Por qué? Porque dentro de estos espacios son como de los únicos en los cuales pueden interactuar, ya que no tenemos una interacción de manera directa, de manera presencial. Así que se les invita a participar dentro del foro Aprendiendo. ¿Alguna duda? Ya no, gracias. Gracias a ti. Ok, si no tenemos ninguna duda, entonces les deseo que pasen un excelente fin de semana. Les agradezco mucho por haber ingresado a este espacio y el próximo será el día miércoles a las 6 de la tarde. Recuerden que la invitación siempre está en la pizarra de sesiones y esta grabación va a ser subida a YouTube y después les comparten el enlace también en pizarra de sesiones para que puedan ingresar en caso de que deseen checar algún dato. Y para los y las que no pudieron ingresar en tiempo real, recuerden que pueden preguntarme a través de la plataforma o a través de lo que es nuestro correo. Así que les deseo mucho éxito y muchísimo bienestar. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, hasta